Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Hola, bienvenidos a estos 2 años de la expansión y la multiplicación. Como siempre tenemos nuestra iglesia en La Brecha todas las mañanas a las 6 de la mañana. También tenemos nuestra iglesia guerrera, nuestro tiempo de ayuno todos los martes al mediodía y a las 6 de la tarde. Para todos nuestros estudiantes de la academia, no olviden conectarse todos los miércoles a las 7 de la noche. No sabes lo que te espera. Nuestra reunión de jóvenes, Movimiento Vida Estudiantil, todos los sábados a las 3 de la tarde. También tenemos nuestro movimiento infantil a las 5 de la tarde. Y nuestra reunión familiar, para que todos nos encontremos y alabemos juntos al Señor, todos los sábados a las 5 de la tarde. ¿Qué tal las reuniones de los empresarios hasta ahora? Pues te invitamos a que no te pierdas la última reunión antes de una celebración, justicia con proveedores y clientes. En Jezreel tenemos una costumbre maravillosa y queremos invitarte a que no te la pierdas este año, nuestra celebración en el barrio Belén, en donde compartimos Navidad, amor y Jesús. Bueno, bienvenido don Germán, doña Pilar, qué gusto de verles. Les presento a Germán y a Pilar. ¿Hace cuánto nos conocemos? Hace 29 años. No ha cambiado, sigue siendo el mismo. Por fuera. Bueno, y está doña Zoila. ¿Dónde está doña Zoila que nos está acompañando? Bienvenida doña Zoila. Y Sandrita García, vive ahora en España. Fue también tiempo completo, en algún tiempo trabajamos juntos, ahora está en España. Bienvenidos. Y vamos a hacer una oración por Zoila, que está en un proceso de recuperación después de una cirugía. Vamos a orar por ella. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres un Dios bueno y tu misericordia es para siempre. Y nosotros sabemos que nuestras vidas están en tus manos y ahí están seguras, nos genera a nosotros confianza. Y también sabemos que cumples tus propósitos. Por eso en la vida de Zoila te damos gracias por todo esto que has permitido para su recuperación, su sanidad, su restauración total. La ponemos en tus manos y te pedimos que tú sigas concluyendo lo que comenzaste. Tu buena obra se vea en ella, en su salud. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, saludos de Juancho. Nos encontramos con Juan, con Maya, con los 2 niños. Estuvimos en la iglesia en Finlandia y estuvimos en algunas reuniones con ellos. Saben que allá trabajan la parte de habla hispana los sábados, más o menos a esta misma hora, la habla hispana, y son gente que va a estudiar normalmente internacional allá al Helsinki. Y el domingo es la reunión con los finlandeses. Entonces estuvimos participando de esas 2 actividades, tuvimos reunión con el staff, lo que nosotros llamamos los ministerios de servicio en la iglesia, el staff de servicio de toda la iglesia y también con los ancianos. Algunos de ustedes también formarían parte de ese grupo ya, de los ancianos, y sobre todo que estaba el pastor senior que inició esa iglesia. Esa iglesia tiene más de 30 y pico de años. Y estaba el pastor senior, el pastor ya se retira y luego viene un pastor que le reemplaza a él, pero ese pastor se enferma y es cuando Dios le da la gracia a Juan David de poder ocupar esa posición de pastor de la iglesia. Lo ha respaldado en estos últimos 8 años. Parte del buen ejercicio de sentarnos a hablar es cómo la estructura doctrinal de Juan, a través de todo lo que hemos visto en nuestro ministerio de Desenfold, en el discipulado, la capacitación, ha sido fundamental también para la iglesia allá. Y que han pasado por experiencias similares. Nosotros a veces pensamos que nosotros lo que vivimos es solamente de nosotros, no. Eso son experiencias similares dentro del cuerpo de Cristo, no importa la iglesia donde nos encontremos. Y entonces siempre tendremos cosas que compartir que nos ayudan mutuamente para poder seguir adelante y estar juntos hasta el final.
y hemos visto eso en la gracia de Dios sobre la vida de Juan David, le ha respaldado mucho. Ustedes saben, un negro en medio de blancos, eso es terrible, pero le ha ido bien, a Dios gracias. Y estuvimos muy contentos, la verdad es esa, ¿no? Poco tiempo, pero es suficiente. Con los nietos ya uno sabe cuántos días, 10 días es suficiente. Ya por edad uno, 10 días es suficiente. Y es mucho. Entonces, muchas saludes y bueno, seguimos dándole gracias a Dios por todo lo que Él va haciendo. Comenzamos esta semana, terminando ya noviembre, comenzamos el libro de Romanos en la lectura. Bueno, para los que no saben, nosotros llevamos una lectura, estamos terminando el segundo año, y es una lectura de la Biblia en 3 años. O sea, el año entrante terminaremos de hacer toda la lectura de la Biblia completa. Y de esa lectura que vamos haciendo, de los diferentes pasajes que tenemos en la programación, extraemos un pasaje para estudiar el fin de semana. Eso es lo que normalmente hacemos en nuestra reunión general. Y comenzamos esta semana con Romanos capítulo 1 y vamos a terminar el 2025 con el libro de Romanos, a más obviamente de Deuteronomio, de Eclesiastés, de los otros libros que también estamos leyendo. Pero les quisiera pedir de una forma muy especial que su mayor atención la concentraran en la lectura y de alguna manera una lectura más reflexiva sobre el libro de Romanos, porque ahí vamos a estar centrando nuestra atención. De aquí a diciembre, la última semana más o menos, llegaremos al capítulo 8 de Romanos, que son capítulos bien claves, el 7 y el 8 son muy importantes. Pero vamos a ir haciendo el proceso de la comprensión general de lo que es el libro y también la comprensión de las principales lecciones que trae ese libro de Romanos. Así que bienvenidos a Romanos. Romanos es un libro muy especial. Se dice que es una de las cartas más importantes que en el Nuevo Testamento hay. Obviamente toda la palabra de Dios es útil, es inspirada por Dios, nos ayuda a estar enteramente preparados para toda buena obra. La Biblia en general, cualquier pasaje de la Biblia, siempre Dios tendrá algo que decirnos a través de él. Pero de alguna forma la doctrina de nuestra conducta, o sea, lo que se llaman convicciones que llevan a los comportamientos, parten es de las epístolas en el Nuevo Testamento. Por eso es importante la lectura, el estudio y sobre todo la aplicación de esas epístolas, en el caso de Romanos, que vamos a estar estudiando en nuestras propias vidas. Así que vamos a entrar en una última semana, en un último tiempo, un último mes de semana de noviembre y mes de diciembre para hacer un buen cierre y estar preparados para 2026. ¿Está bien? Gracias a Daniel que nos estuvo acompañando hace 8 días, a Yacine que estuvo hace 15 días y bueno, retomamos antes de que me despidan de la congregación. Entonces decíamos que es una de las epístolas de más influencia. La vamos a leer, la vamos de alguna manera a estudiar algunas porciones y de alguna forma también vamos a entender el momento histórico. Les decía, cuando hablaba con los ancianos allá en Finlandia, con los ancianos de la iglesia en Finlandia, son 5 personas ya mayores que han estado, entre ellos les decía el pastor senior y las personas que han estado casi desde el principio. Y la experiencia más o menos que uno puede percibir es como cuando Pablo llegaba y se encontraba con Pedro, con Jacobo o con Santiago, con algunos de la iglesia, los ancianos de la iglesia, y empezaban a compartir experiencias, las experiencias que se habían vivido de pronto en Tesalónica, en Filipo, en todas las ciudades a donde la iglesia se iba extendiendo. Y obviamente de todo eso había un proceso de aprendizaje mutuo. No era solamente ir a aprender o solamente ir a enseñar, sino más bien un proceso de aprendizaje mutuo. Esa es la experiencia que viví en este tiempo y es la experiencia que a través de las epístolas nosotros tenemos, porque es como trasladarnos en el tiempo, en las circunstancias y momentos de cada uno de esos escritos para entender un poco mejor por qué era necesaria esa carta en ese momento y a esas personas. Entonces vamos a estar haciéndolo específicamente con el libro de Romanos, entendiendo su contexto histórico. Y hoy en particular nos vamos a dedicar solamente a eso, a entender un poco qué era lo que estaba sucediendo y por qué Pablo le escribe a una iglesia que está en Roma, porque se llama la epístola a los romanos, pero no es una epístola escrita a los romanos como personas, sino a la congregación que se estaba reuniendo en Roma, a la iglesia que está en Roma. Muy bien, comencemos con respecto a los 3 elementos más importantes que tiene esta epístola. La primera
son elementos doctrinales de convicciones profundas. Elementos doctrinales de convicciones profundas. Miren, la vida cristiana no se vive por emociones. Esa es una de las primeras lecciones que uno aprende. Cuando estudiamos el programa de crecimiento, que es el primer estudio que normalmente se hace con una persona cuando llega a la vida cristiana, una de las lecciones más importantes es precisamente la seguridad. La seguridad que nos brinda Dios y su palabra. Porque nosotros en la vida estamos muy acostumbrados a vivir muy emocionalmente, a responder muy emocionalmente. Por eso no se dan esos compromisos a largo plazo que uno quisiera ver. La gente a veces responde por un impulso emocional, pero así como viene la emoción y se va, así también su compromiso en un momento determinado decae. Lo que se necesita es hacer compromisos a largo plazo. Nosotros la vida cristiana no la comenzamos en un momento determinado y es por un tiempo determinado. La comenzamos en un tiempo determinado, pero es para el resto de nuestra vida. Y eso implica un compromiso de todos nuestros días, meses y años que Dios nos permita tener. Y para eso es fundamental tener convicciones. Las emociones pueden venir. Hay momentos emocionalmente espectaculares. No sé si usted ha vivido momentos en su experiencia con Cristo que son espectaculares, momentos de esos que uno no quisiera salir, pero también uno atraviesa momentos a veces de soledad, de desierto. A veces uno atraviesa momentos donde lo único que lo impulsa a uno es la presencia del Espíritu Santo, porque no hay mayor razón. Pero eso se da es por convicción, ni por obligación, ni por compromiso, sino por convicción. Entonces, lo primero que vamos a estudiar aquí son las convicciones doctrinales. Y lo más importante es que esas convicciones tienen que ver con la salvación. Vivimos un tiempo acá. Hablamos de personas ya mayores, de 60 más años. Hablamos de personas jóvenes. Hoy día los jóvenes están entre 30 y 40, 45. Esos son los jóvenes de hoy. De ahí en adelante son los que se están levantando, porque hoy día hablamos en esos espectros dentro de la clasificación por edad. Pero la verdad es que aún la vida, 80, 90, 100 años, ahora hablaba con Herminia, que creo que ya se fue a estar con su mamá. Su mamá tiene 97 años. 97 años. Y obviamente ha comenzado ya un proceso de desgaste físico, porque sigue muy brillante en su mente. Es una persona, uno se siente a hablar con ella y tiene una recordación de experiencias de 97 años, pero físicamente ha ido restando cada día más. Y ya empezó a entrar en esos episodios donde los médicos dicen, miren, de aquí en adelante en cualquier momento podrá suceder. Y vienen esas agonías y de las cuales a veces supera y en una de esas va a terminar. 97 años. Mucha vida, pero 97 años comparada con la eternidad no es nada. Entonces imagínense cómo nosotros vivimos la vida. Nosotros vivimos la vida diciendo, no, es que es una muy grande vida, muchos años. No, no es nada. Es, como dice el libro de Eclesiastés, como una nube que hoy está y mañana desapareció. ¿Por qué? Porque lo compara con la eternidad. Entonces, cuando yo comparo esta temporalidad con la eternidad, yo lo que tengo que dar gracias es que esto es corto comparado con algo que nunca va a terminar. Por eso nos ayuda en las convicciones a sobrellevar los momentos difíciles y complejos que tiene la vida, porque no siempre la vida es fácil. Hay momentos, vuelvo a decir, que los disfrutamos, hay momentos en que le damos gracias a Dios por todo lo que ha traído, pero hay momentos en los que tenemos que dar gracias por obediencia. Porque la Biblia dice que en todo debemos dar gracias a Dios, porque Él tiene finalmente el control, pero no es porque nosotros entendamos que todo eso nos ayuda en ese momento a bien, sino que finalmente Dios lo utiliza todo para cumplir sus propósitos temporales y prepararnos para la eternidad. Así que el tema más importante que esta epístola trae es acerca de la salvación que nos permite disfrutar de una eternidad con Dios. Y eso es lo que hace la diferencia en la vida. Hay personas que disfrutan mucho esta vida, pero no van a tener una eternidad juntamente con Dios. Y todo lo que han disfrutado, créanme que fue muy poco comparado con lo que se perdieron en la eternidad. Por eso es necesario que nosotros entendamos la importancia de la salvación de una persona. Les decía hace un tiempo que una persona que tiene todo, empresas, dinero, posición, reconocimiento, tiene todo, pero lo único que anhela es poderse aplicar la eutanasia porque ya no le encuentra sentido a su vida. Y tiene 62, 63 años. Imagínense, tenerlo todo
y darse cuenta que no tenerlo, o sea, tenerlo todo no necesariamente resuelve todas mis inquietudes y preguntas. Porque lo único que lo resuelve es la comparación con la eternidad. Esto es temporal. Por eso la Biblia nos enseña, y socialmente ustedes saben que desde el punto de vista de relaciones personales, una de las cosas que se pide es que usted no se apegue a nada en esta vida. Que usted no se apegue a nada. Que usted lo disfrute todo, pero no se apegue a nada. Porque todo esto va a quedarse un día. Puede que disfrute mucho más tiempo que otros, pero hay personas que han fallecido a los 20, 30, a los 40 años. Y así como el que vive 80, 90 años lo pudo tener, este lo tuvo en un tiempo también temporal, más corto. Entonces disfrútelo, pero no se apegue. Para que cuando llegue el momento final de dejarlo todo, no tengamos ese complejo o conflicto que muchas veces la gente maneja, y es que no quisiéramos despegarnos de esto aquí. Estoy leyendo un libro que me regaló Thierry. Thierry me ha regalado 2 libros muy buenos este año. El de mayores de 60, cómo vivir la jubilación. Y estoy leyendo otro que me trajo esta semana, y es cómo vivir la crisis de la mitad de la vida, los 40 años. Y me llegó, Dios sabe cómo nos ayuda, porque Juan está cumpliendo 41 años, cumplió 41 años antier. Y está precisamente en ese cambio de la vida. Muchos de ustedes tienen, muchos, digo, en comparación con otros, muchos de ustedes tienen menos de 40 o están llegando a los 40. Y empieza una crisis, yo la conocía como la Edad Media, allí la plantean como de la mitad de la vida, donde uno empieza a reformular lo que va a hacer de ahí en adelante. Porque muchos ya a ese momento han definido lo que van a dedicarse a hacer el resto de su caminar en la vida. Pero la pregunta es, ¿y eso es todo? Si simplemente usted tenga un buen trabajo, que tenga unos buenos ingresos, que tenga una buena calidad de vida, bienestar, que usted pueda de alguna manera disfrutar con ese bienestar lo que la vida le puede ofrecer, y al final terminar su vida esperando que llegue el momento de la muerte. ¿Eso es todo? Si eso fuera todo, grave. Porque en la medida en que nos aproximemos a ese momento, obviamente todo este disfrute que hemos vivido no quisiéramos perder. Pero cuando entendemos que esto es apenas una parte temporal y nos proyectamos a una eternidad a través de la salvación que Dios nos ofrece, obviamente lo disfrutamos, pero no nos aferramos, no nos apegamos, porque el día que tengamos que irnos, vamos sin nada. Así que una de las grandes lecciones del libro de Romanos es precisamente ser entendidos sobre la salvación. Y eso implica la salvación que es por fe, mediante la gracia que es en Cristo Jesús. Hay una historia que en estos días estaba leyendo de un gran general, dice el más condecorado en la Segunda Guerra Mundial. Y efectivamente en un viaje aéreo falleció. El accidente se presenta y él va en el avión y fallece esa persona. Entonces, pues un militar de mucha trayectoria, reconocido, que merece un muy buen funeral. Y efectivamente lo preparan todo, solo que su esposa tenía ya algún tiempo de estar asistiendo a una iglesia donde había tenido una relación personal con Cristo. Entonces ella le pide a su pastor que por favor la acompañe en ese tiempo y que tenga las palabras finales con respecto al funeral. Porque como militar, obviamente todo el obispado castrense pues va a ser la parte que corresponde a los honores, a los reconocimientos. El hombre más condecorado, ¿qué no se podría decir de él? Y entonces efectivamente en el funeral se empieza a hablar primero de eso, de qué tipo de persona era. Y obviamente todas las condecoraciones y los reconocimientos de lo que hablaba era de valentía, de valor, de entrega, de sacrificio, de sufrimiento, de servicio. Y durante algún tiempo del funeral eso fue lo que se resaltó. Pero cuando le correspondió entonces ya al pastor hablar de lo que la esposa esperaba, que era comunicar acerca de la salvación, él empezó a hablar de lo otro que normalmente nosotros no mencionamos. Y es no solo los reconocimientos y los resultados que se han obtenido, sino cómo nos estamos preparando para. Porque todo eso que ha obtenido hasta ahí llegó. No se va a llevar ninguno de esos reconocimientos, no se va a llevar ninguna de esas medallas al otro lado. Y entonces empieza a hablar de la salvación. Dice que fue tan impactante para las personas escuchar la otra cara de la moneda,
que generó obviamente una conversión en muchos de ellos. Porque a veces nosotros vivimos para eso, para un reconocimiento máximo. Y usted lo puede tener, puede llegar al final de su vida y hacerle un honor completo el día de su funeral de todo lo que hizo y logró. Pero la pregunta es, ¿y de ahí en adelante qué? Si no hay claridad con respecto a eso, créame que está en problema. Cuando nosotros morimos, sabemos que salimos de esta vida a una vida eterna. Y lo que nos espera allá es mucho mejor que lo que tenemos acá. Así que trabajamos en eso precisamente, disfrutando el presente, dándole gracias a Dios por todo lo que nos da, y siempre lo voy a decir, somos muy bendecidos. Nosotros somos muy bendecidos, exageradamente bendecidos, y de forma inmeritoria, no lo merecemos, pero lo disfrutamos, pero no nos aferramos, no nos apegamos. Nada de esto es eterno. Lo único eterno es nuestra salvación. Y el libro de Romanos precisamente habla de eso, de la salvación que tenemos eterna en Cristo Jesús. Ahora miremos el segundo de las razones que trae este libro, que es importante, y es cómo de alguna manera Dios para el pueblo de Israel está reservada un momento, está reservado un tiempo para ellos. Lo que estamos viviendo es el tiempo de la iglesia. Desde Pentecostés, en Hechos capítulo 2 en adelante, comienza un episodio que en la Biblia se conoce como la iglesia cristiana. Y cuando hablo de iglesia cristiana no estoy hablando solamente de la iglesia evangélica o solamente de la iglesia católica. Recuerden que cuando hablamos en el libro de los Hechos, estamos hablando de esa iglesia apostólica, porque era la iglesia que los apóstoles estaban comenzando. Que ya después en el tiempo empezamos a encontrar todas estas divisiones, la iglesia de Occidente, la iglesia de Oriente, y después dentro de la iglesia de Occidente una cantidad de divisiones llamadas comunidades religiosas, y dentro de la iglesia de Oriente otras comunidades, y empezamos a encontrar muchas formas de expresión de esa cultura inicial que se llamaba la cultura de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles. Es ahí donde las cartas toman un sentido muy importante, porque las cartas son cuando la iglesia era una sola. No estábamos hablando de iglesia católica o iglesia protestante, no estábamos hablando de las comunidades católicas o las comunidades protestantes, estábamos hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y si nosotros logramos mantener esa identidad y esa unidad como iglesia, como cuerpo de Cristo, nos va a permitir unas mejores relaciones entre nosotros. Porque muchas veces nuestro problema es la comparación y la competencia. Estamos mirando qué hacen otros y queremos hacer mejor que lo que ellos hacen. Y nunca va a ser así. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios que Dios nos llamó a hacer lo que nos preparó para hacer. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero Dios llamó a otros a hacer otras cosas diferentes y los ha preparado para esas cosas diferentes. Pero tanto lo que ellos hacen como lo que nosotros hacemos es lo que forma el cuerpo de Cristo para responder a los no cristianos acerca de la salvación. Y estoy hablando obviamente dentro de la doctrina sana de la Biblia. No estoy hablando de cualquier tipo de iglesia que en el mundo se presente, sino aquellos que partimos obviamente de que Jesús es el Señor y Salvador. ¿Recuerdan como dice normalmente el credo desde los apóstoles hasta nuestros días? Creemos en el Dios Todopoderoso, Eterno, creemos en el Señor Jesucristo, creemos en el Espíritu Santo, creemos en la Biblia. Esa confesión de fe de los apóstoles es la que nos permite a nosotros tener la identidad básica de lo que son las convicciones. Ya las prácticas particulares y los énfasis que cada iglesia haga, pues obviamente depende también de cómo Dios nos ha preparado para ese servicio. Así que esto de cómo entender que la iglesia es apenas una parte, porque hay otra parte que es Israel. En la clase de escatología, para los que están en la Academia de Liderazgo, estuvimos estudiando un poco acerca de las 70 semanas que Daniel profetiza entre el capítulo 2 y el capítulo 9 de su libro profético, la profecía de las 70 semanas, que tienen que ver con Israel. Y esas 70 semanas se cumplieron 69 y queda una última semana de 7 años para Israel, donde Israel va a tomar vigencia nuevamente, el pueblo de Israel va a tomar vigencia con respecto a la predicación del evangelio a las naciones. Porque el arrebatamiento va a sacar a la iglesia, terminará su tiempo con el arrebatamiento y entrará Israel en el tiempo del anticristo con la tribulación y la gran tribulación. O sea que aún Pablo, y ustedes lo van a leer en el capítulo 9, 11, van a leer que
Pablo dice, pero tengamos en cuenta que aunque somos la iglesia que Dios está usando en este tiempo, vendrá un tiempo en que ya la iglesia no esté y Dios nuevamente actuará a través del pueblo de Israel. Recuerde que nosotros no somos prosionistas. Y esto lo quiero aclarar porque a veces la gente dice, pero es que ustedes hacen mucho énfasis en Israel. No, nosotros hacemos énfasis en un pueblo que Dios escogió para hacer lo que de alguna manera nosotros estamos haciendo ahora. De ellos tenemos que aprender que por no haber dedicado su vida a hacer lo que Dios les llamó a hacer, fue que Dios dijo, quédense quieticos, voy a levantar la iglesia para trabajar con ellos. Y esto también nos da lecciones. Porque de alguna manera Dios quiere hacer muchas cosas a través de su vida. No solamente que usted venga a un restaurante a comer. Dios le quiere enseñar a usted a cocinar para darle de comer a otros. Usted no puede quedarse viniendo a la iglesia que me den siempre y siempre estar saludable. Sino que usted tiene que aprender cómo darle de comer a otros. Esa parte de cómo nosotros podemos servir, eso es parte del propósito de Dios en su vida. Usted puede hacer muchas cosas desde el punto de vista, y llamémoslo así, secular, nada que ver con la iglesia. Y todo eso forma parte también del propósito de Dios. Pero eso que usted hace secularmente siempre estará ligado a que usted es una persona que fue llamada a ser embajador de los cielos en la tierra. Porque así lo declara la Biblia. Solo que usted no es un predicador o usted no es una persona a tiempo completo, usted no es una persona que está en el completo servicio al Señor. Pero usted está sirviendo a Dios en el lugar y de la forma en que Dios le preparó para hacerlo. Entonces, también es entender que Dios no usa a todo el mundo de la misma manera. A unos Dios nos dio el llamado para servirle a tiempo completo. A otros Dios los llamó a servirle a través de lo que en su actividad profesional, su actividad social, normalmente realiza. Ahora lo vamos a ampliar un poco en la medida en que vayamos desarrollando algunas partes de esta introducción de la Biblia en el libro de Romanos. ¿Cuáles son el tercer elemento? Es que finalmente en los últimos 3 capítulos de Romanos, el tercer elemento es que ya Pablo pasa de la parte doctrinal a la parte práctica, de cómo todo eso que tenemos en doctrina, que es la estructura de la convicción, la debemos poner en práctica, porque nada sirve que nosotros seamos muy estructurales doctrinalmente. Hay personas que llevan muchos años y seguramente lo que yo estoy diciendo no es nuevo para ellas. Y personas que dicen, yo ya eso me lo sé de memoria. Bueno, está bien. Has cumplido el segundo punto. Y es que conocías la doctrina y de alguna manera esa ha sido la convicción de tu vida. Pero la tercera es, ¿y cómo lo estás poniendo en práctica? ¿Cómo estás viviendo conforme a lo que sabes? Porque a veces el pecado no es solamente no hacer el mal. Recuerdan, yo no peco porque yo no hago el mal. También el pecado puede ser por no hacer el bien que debo hacer. Eso también es pecado. Al que le es contado a cada uno por pecado es cuando sabiendo lo que tenemos que hacer no lo hacemos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a esto desde el punto de vista de Pablo en Romanos, de hablarle de Cristo a otras personas, si yo no lo hago, a mí me es contado como pecado. Ahora, no me voy a condenar por eso. Pero así como me cuido de no ser mentiroso, de no ser adúltero, de no ser fornicario, de otras cosas, también tengo que cuidarme de no ser estéril espiritualmente. Yo tengo que hablar de Cristo Jesús. Y tengo que ayudar a otros a que se alimenten para que nos ayuden también a alcanzar a otros para Cristo. Esa es la razón del discipulado. Miren que nosotros no hacemos énfasis en la iglesia de traiga y aumentemos y seamos muchos, sino multipliquémonos. El énfasis en la multiplicación y en la expansión. Ahora vamos a concluir en esta primera introducción del libro de Romanos, vamos a concluir que estamos viviendo algo similar a lo que se vivió en ese tiempo. Entonces, 3 cosas: convicciones, lo más importante, las convicciones personales, cómo Dios utiliza a Israel y utiliza a la iglesia, y finalmente cómo debemos vivir prácticamente la vida cristiana. ¿Cuál es el beneficio que usted va a tener de una lectura más consciente, más dedicada en el libro de Romanos? No deje de leer Eclesiastés, no deje de leer Mateo, Marcos, Lucas, los evangelios, y no deje de leer Deuteronomio, que son supremamente importantes. Pero cuando llegue al libro de Romanos, cada capítulo de cada día que nos corresponda, hágalo con más atención y procure de alguna forma, si le surgen inquietudes, escribirlas, preguntas, escribirlas, porque seguramente Dios va a responder a sus preguntas.
a través de nuestras conversaciones, a través de nuestra predicación, seguramente esas preguntas van a tener respuesta hasta donde nos es posible darle respuesta. Pero consulte. Uno de los pasos claves en el estudio bíblico, de la lectura al estudio, solamente es escribir. El conector entre una lectura y un estudio es simplemente escribir. Escribir lo que Dios le va mostrando, escribir preguntas, escribir respuestas que usted está recibiendo. El escribir empieza a pasar de una lectura a un estudio. Y eso vamos a procurar hacerlo con Romanos. Entonces, es estudiar más concienzudamente. 3 beneficios. Primero, comprensión de las verdades profundas. Llevo 50 años de cristiano y créame que todas las verdades bíblicas no las comprendo, ni comprendo en la profundidad aquellas que logro entender. Para que no creamos que es que usted lleva 50 años y entonces ya en 50 años se sabe todo. No, yo no me sé todo. Hay cosas que sé, pero que conozco que la profundidad de ellas es mucho más de lo que sé. Y hay cosas en las que yo no soy muy bueno. Hay temas en la Biblia en que yo prefiero más bien escuchar a otros, porque no son mi fortaleza, no son el estudio más profundo que yo he realizado. Trato de estar preparado lo mejor posible, pero hay cosas que me superan, créame. Entonces, de alguna manera, cada vez profundizar un poco mejor. Yo siempre utilizo pues, la ilustración de los ingenieros de petróleos. Los ingenieros de petróleos hacen estudios, miran las posibilidades, hacen exploraciones iniciales para ver cantidades y si se justifica la inversión que se haga para la explotación, pues la hacen. Si no, simplemente hicieron un proceso de investigación, no vale la pena invertir ahí porque no es mucho lo que hay, pero cuando descubren que el material que se encuentra es bastante, entonces es necesario hacer explotación, sacarlo. Y seguramente nosotros escuchamos las reservas de petróleo que manejan los países árabes, o las reservas de petróleo que tiene Venezuela, o aún las reservas de petróleo que nosotros tenemos. Y eso quiere decir que lo que conocemos no lo conocemos totalmente. Imagínese espiritualmente lo mismo. Lo que usted sabe no lo debería saber tanto como es posible conocer. Usted me puede decir, mire, yo de esto sé, sí, pero creo que todavía no conoce la profundidad de lo que eso significa. Y esa es nuestra experiencia aquí temporal y tenemos que aceptarlo. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos al otro lado digamos, mire todo lo que no entendíamos. Mire todo lo que de alguna manera hasta intentamos entender y no lo comprendíamos claramente. ¿Usted no cree que en el cielo vamos a rascarnos la cabeza diciendo, yo que defendía esta posición, resulta que no era así como yo creía, sino de esta otra manera como Dios lo tenía planteado? Seguramente, y no se dé usted palo diciendo es que yo no entiendo todas las cosas, yo tampoco, pero las que entendemos nos van a ayudar muchísimo en el proceder de la vida cada día. Segundo, beneficio, ¿no? Estoy hablando de beneficio, más de comprensión, convicción. Yo espero que usted sea una persona de convicciones. Esa ha sido mi intención en mi ministerio permanente, es que usted no solamente tenga conocimiento, sino desarrolle convicciones. Que lo que usted haga, lo haga por convicción. Yo le agradezco a muchos de ustedes que nos sirven en la iglesia, en muchos ministerios en la iglesia, y que muchas veces nos sirven porque necesitamos esa ayuda. Usted se ha ofrecido y le hemos dado esa responsabilidad para que nos cubra a los demás. Pero muchas veces se hace, ¿por qué? Por colaboración. Es que yo colaboro en la iglesia. Y muy bueno, chéverísimo que lo haga. Pero la pregunta ¿es solamente colaboración o hay algo de convicción a través de eso? Porque usted no le está sirviendo a la iglesia. Usted le está sirviendo al Señor. La convicción tiene que ir hasta allá. Usted le sirve al Señor. Claro, la iglesia se beneficia de eso. Pero simplemente uno puede ser colaborador. Y colaboramos entre nosotros y nos ayudamos. Por eso hemos logrado hacer lo que hasta aquí hemos hecho. Pero las convicciones son las que nos permiten entender por qué colaboramos como lo hacemos. Y por qué no podemos decir, como alguien me dijo un día, es que yo ya pagué el servicio militar cristiano. Yo ya serví suficiente. Y pues sí, venía de un ambiente donde fue casi que de tiempo completo, estuvo dedicado a los ministerios
de jóvenes, después estuvo dedicado a parejas, estuvo dedicado, me dijo, pero es que yo ya hice todo lo que uno podría hacer en la vida cristiana y no es un tiempo completo. Es una persona que tiene empresa y ha servido y ha colaborado muchísimo. Y entonces ya en esta etapa de su vida está diciendo, yo ya hice lo que tenía que hacer, de aquí en adelante ya me dedico más bien a mis asuntos. No, las convicciones nos llevan a que servirle al Señor es hasta el último día de nuestra vida. Solo que lo servimos de diferentes maneras. Usted lo puede estar sirviendo hoy de una forma diferente a lo que lo sirvió hace 10 años. Yo voy a estar sirviendo al Señor en los últimos días de mi vida, seguramente de una forma muy diferente a lo que lo estoy sirviendo ahora o lo que lo serví hace 30 años. Pero siempre estaré sirviendo al Señor. Por eso estamos preparando el relevo. Una de las preguntas que le hice a Raúl, se llama el pastor de esa iglesia allá, de cómo hizo usted el proceso de transición. Porque ya él es un pastor senior, está ayudando, apoyando a la iglesia, él trabaja en la preparación de los que trabajan en el discipulado, pero no es el director de la iglesia hoy día. El director de la iglesia es un joven de 41 años y este hombre tiene 75. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo le voy a decir a Juan David, por favor, ignore a Raúl y haga lo que usted crea que tiene que hacer? Tenga cuidado. ¿Por qué? Porque es que 75 años de haberle servido al Señor, eso hay mucha experiencia ahí. Hay mucho conocimiento en la práctica, no solamente en las convicciones, sino en el ejercicio de esas convicciones. Entonces, por eso el equilibrio, y una de las cosas que me alegró escuchar, que cuando a Juan lo llamaron para ser el pastor de una iglesia en Finlandia, siendo un colombiano y muy joven, hubo mucha reserva, sobre todo de Raúl, que era el pastor senior, y de otro de los miembros de los ancianos. Y ellos, ya hoy día, después de 8 años de estar trabajando Juan, la iglesia y dirigiendo los últimos 6 años, dijeron, ahora entendemos que fue la decisión que Dios tomó por nosotros. Yo estoy trabajando para preparar lo que será la generación que nos reemplace. Y yo seguramente estaré sirviendo al Señor en otra forma a lo que hoy la está sirviendo. Pero no dejaré de servir, porque uno vive para eso, con la convicción de el servicio. Por favor, si usted llega a esa edad en su vida, y muchos hay ya presentes aquí que la tienen, nuestra célula del lunes son las células de los mayores de la iglesia. La posibilidad de servicio está a la orden del día. Eso es lo que hay que decirle a los jóvenes. Por favor, no todo es Google, no todo es inteligencia artificial. Hay que escuchar al Señor, hay que orar y hay que escuchar lo que Dios a través de su iglesia tiene para decirnos. Hay personas que han caminado con el Señor mucho tiempo y que pueden decirle muchas cosas que usted necesita escuchar. Que no se lo va a hacer la inteligencia artificial, ni se lo va a decir Google. Yo hoy estoy muy aterrado con esos grupos de hoy día de mamás y todo lo que las mamás están haciendo hoy día. Pero dígale, disciplinen a sus hijos. No. Hay que disciplinar. Hay que disciplinar. Yo me tuve que sentar con Juan y decirle, Juan, usted los ama muchísimo, pero le falta algo de disciplina. Porque la disciplina es también amor. Con los nietos estoy hablando. Y recuerde que también es mi responsabilidad. Yo pensé que eran solamente hijos. No, los nietos, hay que decirles, hay que disciplinarlos. Porque si no los disciplinas ahora vas a tener problemas en el futuro. Ámelos como los aman increíblemente, hablan con ellos, dialogan, pasan tiempo, pero cuando es necesario decir, hay que aplicar disciplina, se aplica, no amenazas. Señora, en la Biblia, cuando se aplica en la casa. Y la Biblia dice que hay que disciplinar, sí. Yo no estoy hablando de cogerlos a fuete como en el pasado nos cogían, ¿no? Mi papá está aquí presente. Cada cual conforme a lo que conocía. Y hoy día ya nosotros tenemos obviamente unas herramientas que tenemos que utilizar con nuestros hijos. Miren, hoy día, y hablando de este tema para cerrar ahí, hoy día es mucho más difícil criar un hijo que hace años atrás. Mucho más difícil, porque el nivel de influencia que tienen los hijos hoy día, nunca lo tuvimos nosotros. Entonces hay que trabajar bíblicamente. Entonces, convicción.
Y lo tercero es la capacitación. Entonces, hablemos de los tres: comprensión, convicción y capacitación. ¿Para qué nos capacitamos? Recuerde que la Biblia es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Imagínense, no dice solamente para que el hombre de Dios sea perfecto, sino que camine en perfección, en el sentido de que cada día hay mejoramiento permanente, pero para el servicio, no para quedarse con esa información, sino para las buenas obras que Dios creó. Y entonces ahí es donde cobra vigencia el discipulado, la evangelización, el compromiso con los demás. Miren que esto es necesario hoy más que nunca. Y en esto de salud mental que tanto nos están diciendo en la sociedad, una de las cosas que más salud mental le genera a la gente es una buena relación espiritual con Dios y un buen compromiso de comunión con una iglesia. Créame, nosotros no tenemos otro interés particular. ¿Qué nos reúne a nosotros? Hace 15 días, no, hace 20 días, cuando la última vez que estuve con ustedes, les decía, yo le doy gracias a Dios cada sábado cuando los veo llegar. Y ustedes saben que en la mayoría de veces estoy en la puerta y no soy del comité de bienvenida. Pero me gusta saludarlos cuando llegan y darle gracias a Dios por usted, por estar aquí. Porque usted seguramente tenía otras muchas cosas que podía estar haciendo, pero optó por venir a honrar a Dios, primero. Segundo, venir a darle gracias a Dios. Y tercero, estar cada día pendiente de qué quiere Dios hacer a través de mi vida. Y eso no lo podemos perder, no lo podemos perder. Pero tenemos que tener la comprensión, la convicción para que nosotros tengamos el entrenamiento. No deje que sus últimos años de la vida simplemente sea para esperar que llegue la muerte, sino para estar ocupado hasta que llegue la muerte, en las cosas que Dios le llamó. Hablemos un poco del autor de la epístola. ¿Quién es el autor de la epístola? Pablo. Todos sabemos, es de las epístolas con que más seguridad hay que el autor sea quien nosotros conocemos, Pablo. Pero hablemos que Pablo es un instrumento como otros en el Nuevo Testamento, como los hubo en el Antiguo Testamento. ¿Quién es el autor de Génesis? Moisés. Génesis, Levítico, Números, Deuteronomio. El Pentateuco fueron de Moisés. Fue un instrumento de Dios. Imagínese, no sé si usted ha hecho el ejercicio. ¿Cómo podría uno saber qué sucedió el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto día de la creación? Y el sexto, la obra cumbre con la creación del ser humano, si nadie estaba presente. ¿Cómo nosotros podemos defender la creación como convicción de punto de partida de la raza humana si no había nadie presente? El único que estaba presente era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Claro, Dios usó a Moisés para que a través de él esa información no llegara. Es ahí donde comienza la crítica, la famosa crítica, a tratar de desvirtuar lo que la Biblia enseña. Y es, ¿quién nos dice que fue así? Si nadie era testigo presencial. Y tienen razón. Porque si no hay un testigo presencial, ¿cómo vamos a dar por hecho lo que nunca se observó? Pero es que hay un testigo presencial, que fue Dios mismo. Y ese testigo presencial dio testimonio a Moisés de lo que él hizo. Y nosotros tenemos el testimonio, y ese testimonio es nuestra convicción para nuestra acción. Nosotros somos creyentes de la creación. Y por eso no vivimos compitiendo que el más fuerte tiene que eliminar ¿a quién? Al más débil, que es teoría de la evolución. Nosotros no andamos compitiendo a ver quién es el más débil, pues ese tiene que salir, porque solamente sobreviven las especies fuertes, ¿no? Toda persona es demasiado valiosa, independiente de sus características individuales. Me gusta observar para ser agradecido. Ayer estábamos en uno de los aeropuertos. Yo le decía a Hilda, mira a esta persona, la dificultad para desplazarse. Porque hay personas con unas dificultades para desplazarse impresionantes. Y lo están haciendo. Personas mayores, hubo uno que cogiendo su maleta
por ya una persona mayor, falta de el equilibrio y la capacidad, cogiendo su maleta se cayó y se golpeó. Sí, esa es una realidad. Esa persona es así. El curso de la vida le ha llevado a que en este momento sea una persona más frágil, pero no por eso hay que desecharla. Que hoy día en la Agenda 2030, una de las propuestas que se hacen, y hablo de la ONU, es que los que son enfermos y los que son débiles hay que irlos eliminando porque es que no podemos sostener a todo este planeta. ¿Me entiende? ¿Sabe de dónde viene eso? De la evolución. Nosotros no decimos eso. Nosotros hacemos como la iglesia del primer siglo, que cuando botaban a los niños a los ríos, los cristianos iban y los sacaban y formaron los orfanatos, salvando a los niños que no eran sus hijos, eran de aquellos que la ley les permitía que si no querían tenerlos los podían asesinar matándolos, lanzándolos al río. De ahí los sacaban. De ahí nacieron los orfanatos. O como sucedía en la guerra, los heridos de uno y otro bando no los podían atender porque se ponían en riesgo cualquiera que fuera a atenderlo. Entonces surge la Cruz Roja, que también es una iniciativa de cristianos. ¿Por qué? Porque no importa cuál sea el bando, si es una persona que necesita ayuda hay que brindársela. ¿Me entiende? Esas son convicciones que llevan a una acción diferente. Y esas son nuestras convicciones. Por eso cuando Pablo hablamos de él, hablamos de una persona que de alguna manera es un instrumento para entender lo que Dios quiere mostrar. Hubo otros, los salmos. ¿A quién no le gusta leer los salmos? Y hay salmos espectaculares. Hay salmos que uno dice, este es mi salmo preferido. ¿Cuál es el suyo? De uno de esos salmos sale el versículo que guía mi vida. Sobre ti fijaré mis ojos y te enseñaré el camino por donde debo andar. Yo muchas veces no sé qué quiero hacer en la iglesia. Y perdóneme, no debí haberlo dicho y menos grabado. Sí, hay días que yo digo, Señor, ¿y ahora qué? ¿Y aquí qué hacemos? ¿Sabe qué dice el Señor? De rodillas y ore. Y yo le mostraré el camino por donde deben andar. Eso es así, y eso es en su vida igual. Eso no se trata que yo ya me las conozco y sé, no, hay momentos en que yo digo, Señor, ¿y aquí qué? Hubo dos episodios muy fuertes. El día de la primera línea, ¿recuerdan ustedes? Cuando hubo ese estallido social, yo estaba en Estados Unidos. Y mi gran preocupación estando allí es cómo estaba la gente de la iglesia. Por eso hicimos un barrido rápido y a Dios gracias tenemos información para que rápidamente supiésemos que nuestra gente, la que nos dio en responsabilidad, estaban bien, porque fue una situación crítica. Y la otra fue la pandemia. Nos permitió Dios sobrevivir a la pandemia. Y aquí está Ricardo, que nos ayudó mucho con todas las obras de teatro para los niños, ¿recuerdan? Todo lo que hizo el Ministerio Infantil para las obras de teatro virtuales, lo que no sabíamos, lo que nunca habíamos manejado para sostener la iglesia en un tiempo difícil. Esas dos razones, momentos circunstanciales, nos permiten entender que Dios es un Dios que se mueve utilizando a las personas que Él ha llamado. En el caso de los salmos, David, esos salmos espectaculares que son su propia experiencia compartida a través de una canción, como era cantor le gustaba hacerlo. Pero tenemos a Moisés, a David, cualquiera de los 17 profetas mayores y menores, los 4 evangelistas y 21 cartas en el Nuevo Testamento, de las cuales 13 son de Pablo. Usted imagina toda la riqueza que hay ahí. Por eso es que a veces nosotros no alcanzamos a apreciar y a valorar lo que significa sentarse una hora en oración frente a la Biblia. No me responda ni levante la mano. ¿Lo hace usted diariamente? Si usted diga, yo me siento una hora en oración frente a la Biblia y le pregunto al Señor y busco respuestas de Dios en su palabra. Por eso muchas veces andamos corriendo de aquí para allá buscando respuestas donde no se nos ha perdido. Porque las respuestas Dios las tiene para cada uno de nosotros. ¿En dónde? En su palabra. Por eso es importante entonces entender cómo Dios utiliza a Pablo en estas 3 epístolas. Y Pablo obviamente, pues, autor, miren lo que dice Romanos 15. Voy a leer la Biblia porque algunos dirán, esto ya ni leen la Biblia aquí. No, sí la leemos, sino que estoy haciendo apenas la introducción. Romanos 15, en el 15 y el 16 dice,
mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Les he escrito con atrevimiento. ¿Sabe qué quiere decir eso? Muchas veces lo que les he dicho ha sido fuerte, pero era necesario para que ustedes entendieran, porque Pablo está comunicándose a personas, la mayoría de ellas no judías. La mayoría son no judíos porque es un apóstol llamado a los no judíos. Y entonces le está escribiendo y dice, yo les escribo y muchas veces les escribo de manera fuerte, me atrevo a hacerlo fuerte para que ustedes reaccionen. Porque nosotros estamos viviendo una vida muy complaciente. Nos gusta que nos digan lo que queremos escuchar. Pero cuando alguien insiste en hablarnos de algo que no queremos escuchar porque toca nuestras realidades que no queremos abandonar, entonces empezamos a tener problemas y más bien buscamos un ambiente donde no me la toquen. Déjeme como estoy. Pues sí, es posible. Usted toma las decisiones de su vida, pero también asume las consecuencias de eso. Pero nuestro llamado tiene que ser como el de Pablo. Por eso Pablo escribió esta carta con esa intención. Y mire en Gálatas 2, del 8 al 9, lo que dice Pablo de Pedro. Pues el que actuó en Pedro, mire, Pablo está escribiendo en Gálatas, el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, ¿qué significa eso? Porque es necesario pues comprensión para convicción. Pablo está hablando y diciendo, yo les estoy escribiendo a ustedes y los escribo de esta manera, estamos hablando en Romanos. Pero luego en Gálatas dice, y el que a través de Pedro habló a los de la ¿qué? Circuncisión. Entonces Pedro, ¿a quién les escribía? Al pueblo judío. La audiencia mayor de Pedro eran los judíos y la audiencia mayor de Pablo eran los no judíos. Y eso también es bueno y es interesante porque entonces podemos entender por qué muchas veces Pedro hace referencia a la ley, hace referencia a la Torá, hace referencia a todo lo que un judío debía conocer. Y por qué muchas veces Pablo, hablándole a no judíos, no hace tanto énfasis en la ley, no hace tanto énfasis en la Torá, porque son gente que no la conoce. Pedro sí, a la audiencia judía. Entonces, dice en ese versículo, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y agrega diciendo en el 9, y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Hubo problema en eso? No. Por eso digo que nosotros a veces nos complicamos la pelota cuando empezamos a decir, es que mi iglesia es la iglesia que tiene la verdad, mi iglesia es la iglesia que realmente funciona, mi iglesia, no se equivoque. La iglesia de Cristo es una sola y que tiene de alguna manera formas diferentes de actuar según lo que Dios en cada una de esas iglesias ha querido que se realice. Por eso Pablo aquí dice, yo cuando fui a Jerusalén, y recuerden que eso es en Hechos capítulo 15, cuando hubo el problema de los judíos que se fueron hasta Antioquía a decirles que debían observar la ley. Y entonces Pablo viene a Jerusalén y se reúne con Jacobo, con Pedro, con los ancianos de la iglesia y llegan a un acuerdo en que era necesario que los no judíos observaran de lo que los judíos practicaban, pero no que tenían que someterse a la ley. Y se dieron la mano amistosamente, aunque la discusión fue una discusión grave, que pudo haber terminado en una ruptura. Entonces Pablo y Bernabé por su lado y los demás apóstoles por su lado. No, nunca estuvieron cada uno por su lado, estuvieron trabajando dentro de lo mismo que la iglesia del cuerpo de Cristo, pero en énfasis diferentes. Y eso es lo que nosotros tenemos que agradecer. Ore por las demás iglesias cristianas. Y cualquier cosa que suceda en una iglesia siempre nos va a afectar a nosotros. Así que no haga escándalo de los errores que una iglesia ha cometido. Nosotros somos muy dados a llamar, mire, esa iglesia, miren lo que falló, mire ese pastor lo que hizo, mire, ¿sabe qué? Eso es parte de nosotros. Entonces más bien ore para que Dios pueda sanar, subsanar y restaurar lo que pudo haberse afectado con eso. Porque ese es el mismo cuerpo nuestro. Y es lo que Pablo está diciendo acá.
Y de aquí ya empezamos a sacar algunas lecciones para nuestra vida a través de la epístola de los Romanos. La misión de cada uno en particular es a audiencias diferentes. La acción en particular es en audiencias diferentes. ¿Sus amigos personales, familiares, son los mismos míos? No. Tenemos algunos amigos en común, pero la mayoría de sus amigos no son mis amigos. Y necesitamos alcanzarlos para Cristo. Entonces, a mí me costaría más alcanzar sus amigos que a usted. Usted podría alcanzar más fácilmente a sus amigos. Los que viven en su conjunto, en su edificio, ¿yo podría alcanzarlos? Seguramente sí. Si yo me propongo hacer un proyecto evangelístico de alcance de personas no cristianas en donde usted vive, lo podría hacer, pero no sería tan eficiente y rápido como lo que usted podría hacer en ese lugar. Entonces, lo que uno tiene que entender es que Dios nos llamó a audiencias diferentes. Cuando la gente dice, yo a dónde le sirvo al Señor, ¿cómo que a dónde le sirve? Sus familiares que no conocen de Jesús, sus vecinos que no conocen de Jesús, sus compañeros de trabajo que no conocen de Jesús, los universitarios, sus compañeros de estudio que no conocen a Jesús. ¿Cuánta gente a su lado hay que no conoce a Jesús? Y a ellos es que Dios les llamó. Usted no puede quedarse diciendo, es que como yo no soy como fulano que tiene estas oportunidades y como este otro que tiene estas ocasiones. No, usted tiene las suyas, que tiene que aprovecharlas. ¿Les repartieron? ¿Dónde lo tengo? Aquí. Le repartieron, ¿cierto? Y el que quiera más, que le pidan caña, no, que pida más. Porque tenemos, ¿para qué? Para compartir de Cristo. Mire, háblele a una persona de forma sencilla, clara y precisa y luego dígale, mira, aquí tienes y tienes la oración por si quieres hacerla. Si la quieres hacer ahora te acompaño y si no, después la puedes hacer. Pero háblele de Cristo. Nosotros a veces nos quedamos muy en las relaciones y voy a hablar un poquito más de eso ahora. Nosotros nos quedamos mucho en la relación y tener buenas relaciones. ¿Sabe cuál es la mejor relación que usted pueda tener con una persona? Ayudarla a encontrar la salvación. Esa es la mejor relación. Porque volvamos a lo que dije al principio. Un día nos vamos a ir y todo esto se va a quedar. Y ese día la salvación empezará a tener su valor trascendente. Entonces, lo mejor que yo puedo hacer por un amigo es llevarlo a los pies de Cristo, por un familiar. Y es ahí donde Dios nos usa. Y todos somos colaboradores de un mismo equipo. Por eso es bueno darse la mano con los de las otras iglesias y decirles, estamos trabajando para lo mismo, solo que cada uno trabaja en frentes diferentes. Así que oro por usted para que Dios lo use poderosamente, ore por mí. Esto, perdóneme, hoy día hay que acentuarlo porque hay mucho turismo espiritual en las iglesias. La iglesia muchas veces se alimenta de los cristianos que salieron de otra iglesia y se van a otra iglesia y están allí un tiempito hasta que encuentran alguna error, equivocación y se van a otra y se van a otra. Nunca van a encontrar una iglesia perfecta. Lo que tienen que encontrar es el lugar donde Dios quiere que esté para que puedan recibir lo que necesitan y dar lo que Dios a través de ellos tiene. Eso es todo. Ahora, si alguna persona, como nos ha sucedido aquí, que me dice, es que yo no me identifico con lo que dice Senfol, el discipulado, la evangelización, yo no me identifico con eso. Muy bien, ¿con qué te identificas? No, lo mío es la alabanza, la adoración y la sanidad. Muy bien, Alberto los conoce. Robert Wagner, familiar de Milita, ¿no? Él me dijo un día eso. Yo no me identifico mucho, yo creo que tengo una visión diferente. Bien, hágalo los miércoles. No tenemos reunión los miércoles, haga una reunión de sanidad. Y le hicimos durante algún tiempo y la verdad es que aquí no pegó eso, porque no somos llamados a eso. Y cuando no pegó le dije, entonces toma tu célula que manejas y proponles con ellos comenzar un trabajo diferente a Senfol. Y se llama Tierra Nueva hoy día. Es una iglesia y están haciendo eso que Dios les llamó a hacer. No son de Senfol, y a mí no me interesa que sumen a Senfol o no a Senfol, me interesa que sumen al cielo. Y así hay otra parejita que estaba con una iglesia, tiene su propia iglesia y también estuvieron con nosotros un tiempo y se retiraron, que fueron compañeros misioneros también de ustedes, cuando estuvieron en Chía. ¿Por qué? Porque es que yo no estoy llamado a que seamos de Senfol, no, yo estoy llamado a ganemos para gente para Cristo.
Llevémoslos al cielo, porque allí es donde vamos a pasar la mayor parte del resto de nuestras vidas. Entonces, trabajemos eso en función de, somos un equipo que nos colaboramos, y eso fue lo que le dijo Pablo. No los vio como rivales, a Pedro, a Jacobo, a Juan, no los vio como rivales, los vio como colaboradores en otros frentes. Pero ¿cuál es el de nosotros? Nosotros somos hacedores de discípulos. Nuestra declaración de misión lo dice. Hacemos discípulos, desarrollamos líderes para alcanzar naciones. Eso es lo nuestro. Y tratamos de hacerlo de lo mejor posible. ¿Perfectos? Perfectos no somos. Perfectos no somos. Pero tratamos de hacerlo de la mejor manera. Miremos otro pasaje de Hechos 26, 17 y 18. Pablo está hablando en ese pasaje de Hechos 26 a Agripa. A Agripa, recuerdan, el rey Agripa, y estaba haciendo su defensa antes de ir a Roma. Y Pablo, contando su testimonio de lo que le había sucedido en camino a Damasco y luego en Damasco con Ananías, le dice que Ananías le comunicó: librándote de tu pueblo y de los no judíos, a quienes ahora te envío. Miren específicamente, ahí dice, y de los no judíos, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre el pueblo santo de Dios. ¿A quién le está hablando? Está hablando a Pablo. ¿Quién le está hablando? Ananías. Pero es el mensaje que Dios le dio a Ananías. Dijo: vaya, reúnese con Pablo y dígale esto. ¿Qué fue lo que le dijo? Dios te está librando no solamente de tu pueblo, pueblo judío, sino también de los gentiles a quienes te envía. A los gentiles te envía para que hagas eso. Eso es vital en la vida. Por eso Pablo en ese capítulo 26 de Hechos dice algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Dice: oh rey Agripa, y no fui rebelde a la visión que Dios me dio. No fui rebelde. Porque uno puede tener la visión de Dios, pero no actuar conforme a eso. Uno puede saber lo que Dios le llamó a hacer y no estar haciéndolo. Por eso siempre tenemos que revisar. Y perdónenme que se lo diga, aquí en la iglesia revisamos el listado de personas que asisten, que no asisten, los que van a la célula, los que no van, los que van a los grupos vida, los que no van. Eso lo revisamos todo el tiempo porque ese es nuestro énfasis. Puede que haya otras iglesias. Yo le pregunté a Juan: ¿y ustedes llevan el registro de la gente? No. Nosotros trabajamos de esta o de otra manera y no llevan registro de las personas. Es más, en Finlandia, después de 2 años que una persona no asiste a la iglesia, tienen que sacarla de sus datos de recurso de personas, porque es contra la ley. Y yo a veces reviso, porque yo tengo un historial de personas como Germán y Pilar, de muchos años atrás. Hay un historial para nosotros. Si yo estuviera en Finlandia estaría cometiendo un grave delito ante la ley, manteniendo información de personas que ya no están con nosotros. Son culturas, son situaciones particulares. Nosotros llevamos todo un registro. Y nos alegra cuando hay una persona que viene otra vez y está aquí con nosotros. Bienvenido nuevamente. Si quieres estar aquí, aquí hay lugar para ti. Si te quieres ir, también te puedes ir. Ojalá que no lo tome en serio. Pero puede hacerlo. Es que si usted siente de Dios que debe estar en otra parte, hágalo. Pero no por emociones ni por reacciones relacionales. No por emociones o reacciones relacionales. Porque a veces es que no me miró, es que no me saludó. Sí, hay algunos que somos medio tarados. ¿Entiende? Tenga en cuenta eso. Que Dios me está llamando. Robert, la princesa, ¿cómo es que llamaba el de la princesa? Ricardo. Y tienen sus iglesias. Y severísimo. Y cuando nos reunimos, celebramos. ¿Me entienden? No es eso solamente el que estemos aquí, sino cómo Dios nos va desarrollando dentro de una visión, dentro de todo el cuerpo de Cristo. Somos colaboradores. Miren lo que dice ahora Romanos 1:15. Estamos en Romanos revisando algunas cosas para llegar a conclusiones. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Quién está hablando en Romanos 1:15? Pablo. Está escribiéndole. Es la carta a los romanos. Y le está diciendo: en cuanto a mí, yo estoy pronto a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Era intencionalmente en el plan de Pablo llegar a Roma. Eso era parte de su plan. Pero miren que no era solamente Roma. En el capítulo 15 de Romanos, estoy tomando porciones, en el capítulo 15 de Romanos dice
pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, o sea, he recorrido las regiones de Asia Menor, de Sicilia, de todas estas regiones, dice, ya no tengo más área en esta región, entonces deseando desde hace muchos años ir a vosotros, Roma, cuando vaya a España. Mire la visión de Pablo. Él dice, yo voy a ir a Roma, pero Roma es apenas un estadio temporal porque voy a ir hasta España. Bueno, el mundo conocido de su época, diga usted, eso es la China de hoy día, al otro lado del mundo. Y Pablo lo tenía en su mente, en su oración, esperando los tiempos de Dios, pero era la visión que Pablo desarrollaba. Por eso cuando le dijo a Agripa, yo no fui rebelde a la visión, yo me he mantenido haciendo lo que Dios me llamó a hacer hasta el final. La pregunta es, ¿Pablo llegó a Roma? Sí. Pablo llegó a Roma en calidad de preso, pero llegó a Roma y tuvo allí oportunidad de dar testimonio y a personas dentro de la casa del emperador. Pero la pregunta es si llegó a España. No. Pero lo tenía en la lista. ¿Cuántas cosas yo puedo tener en mi lista que no voy a lograr? Pero anhelo, si Dios me diese tiempo y oportunidad de poderlo hacer. Eso le da sentido de vida a una persona. El problema es levantarse y no saber qué voy a hacer con este día hoy. Desayuno, leo el periódico y miro la televisión. Voy a almorzar y me siento a hacer una siesta. Me levanto a ponerme otra vez a ver televisión. Hoy día las series nos ayudan muchísimo, las temporadas. Otro día más, otra semana más, otro año más. Qué bueno uno levantarse diciendo, tengo pensado ir a España. Puede que no lo logre, pero tengo pensado hacerlo. Ese era Pablo, una visión. Por eso, vivir el llamado de Dios que Dios tiene en particular para cada uno. ¿Cuál es el llamado de Dios para usted? Usted tiene un llamado. Dentro de nuestras convicciones hemos dicho siempre eso. Dios tiene un propósito para su vida. Eso es lo primero que nos comparten en las 4 leyes espirituales. Dios le ama y tiene un propósito para su vida. Y efectivamente Dios lo tiene. ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? Que cuando usted va culminando cada etapa de su vida, va llegando a un momento en que dice, ¿y ahora qué? Porque ya soy profesional, ya estoy casado, tengo hijos, tengo nietos, tengo una estabilidad financiera, tengo, ¿y ahora qué voy a hacer con el resto de la vida? Bueno, cuando usted tiene una visión clara en su vida, usted sabe lo que tiene que hacer. Y usted está dedicado a eso. Y disfruta todo lo demás. Mire, esto es salud mental que viene de una salud espiritual. Porque la angustia que sufre la gente cuando no sabe qué hacer con su vida es grave. Y hoy día no son solamente las personas mayores, se ha ido reduciendo a personas a mitad de vida que están preguntándose, ¿qué voy a hacer con el resto de mi vida? ¿Sabe qué dice ese libro? Me regalaron. Y es de un contexto católico, que muchos en los conventos terminan a esa edad saliéndose del convento. De un llamado vocacional. Por eso escribió el libro. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente llega a los 40, 45 años de un llamado vocacional, el sacerdocio en el caso católico, y terminan diciendo como que esto no es lo mío, a los 45? Y eso está pasándole a muchas personas sin ir a un seminario, sin estar en una comunidad religiosa, que no saben qué hacer con su vida. Qué bueno uno poder decir, es que yo no fui rebelde, Dios me dio una visión y estoy viviendo esa visión. ¿Cuál es la suya? Esa es la comprensión, convicción para la acción práctica. Recuerde que eso es lo que nos va a generar el libro de Romanos. Por eso la motivación de hoy es léalo intencionalmente. ¿Por qué? Porque Dios tiene muchas cosas que decirle. Voy a mencionarle a Pablo. Pablo era ¿de dónde? De nacimiento. Tarso, que era una provincia romana en Asia Menor, lo que hoy día más o menos es Turquía. Entonces, por haber nacido en Tarso, Pablo era ciudadano romano. Pero como era de madre judía, era judío. Entonces tenía la doble nacionalidad. ¿Qué idiomas hablaba Pablo? El hebreo y el griego koiné de esa época. ¿Está bien? ¿Qué cultura tenía Pablo? La mejor cultura dentro de la formación judía. ¿Era qué?
¿Un qué? ¿Recuerda que él dice? Fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, irreprensible. Pero también, como había estado en muchas ciudades romanas, conocía todas las características culturales de Roma. La filosofía griega, conocía el pensamiento helénico de su momento. Él conocía todo eso. Y fuera de eso, era un hombre que de alguna manera se levantó comprendiendo que todo eso que Dios le había permitido tener era simplemente el equipamiento para llegar a ser el apóstol de los gentiles. Conocía muy bien su pueblo, pero también conocía muy bien a donde Dios le había llamado. Y aquí quiero hacerle otro cuestionamiento inicial para cuando se meta usted al libro de Romanos. Es, ¿usted cree que lo que Dios le ha permitido hasta este día de su vida hacer, en todas las experiencias, muchas veces experiencias de error cometido y aprendizaje aprendido, Dios no las va a utilizar para lo que Dios le ha llamado a hacer? Le doy testimonio. Mi vida, yo pensaba ser un aviador. Siempre quise ser un aviador, pero Dios tenía otros planes. Ahora estudié administración, pero ¿sabe qué? Una de las habilidades que Dios ha permitido que puedan ser empleadas en mi ministerio ha sido la administración, cosa que de pronto la aviación no me hubiese servido mucho, aunque utilizo muchos elementos de aviación para cuando enseño. ¿Por qué? Porque creo que hay mucho que aprender. ¿Cómo hacer que un bendito aparato de esos vuele y que usted se pueda subir 10 horas a cabo de 10 horas, más o menos de cursar, y uno tranquilo que esto no se va a caer? Solamente le mueve el estómago cuando empieza la turbulencia y empieza a hablar del piloto diciendo, estamos pasando por una zona de turbulencia, pero no se preocupe, nada grave para el vuelo. Eso lo escucharon algunos la última vez. Los aviones que cayeron seguramente también les dieron lo mismo, nada grave para el vuelo, pero nunca llegaron. ¿Entiende? Confianza, eso es confianza. Yo confío en que estos saben lo que están haciendo. Muy bien, la confianza en la vida de uno, ¿en dónde está? En Dios. Dios sabe lo que está haciendo. A veces la vida tiene turbulencia. Entonces, Dios todo lo que nos ha permitido en la vida lo va a utilizar en el propósito que nos ha llamado a hacer. No desperdicie nada de lo aprendido. No desperdicie ninguna experiencia adquirida. En Finlandia me preguntaron porque tuvieron problemas hace unos años en la iglesia, gente que se fue y generó una división en la iglesia. Me decían, ¿y ustedes han pasado por eso? Le dije, al menos yo he vivido 3. ¿Y ha sido doloroso? Muy doloroso. Muy doloroso. ¿Y cómo hicieron? Lo único que pudimos hacer, y personalmente lo digo, es aprender las lecciones a través del dolor. No quedarme con el dolor, sino aprender la lección. ¿Qué fue lo que aprendí de esto? Doloroso, y obviamente entre más doloroso, más fuerte, más firme queda. Y entonces nos han servido cosas para no hacer y cosas para hacer. Todo eso forma parte de nuestras experiencias de todos los días. Todo lo que Dios ha permitido aprender, estudiar, vivir, contribuye para el propósito que Dios tiene en su vida. Y el Espíritu Santo es el que de antemano nos prepara para eso. Ahora, cerremos un poquito hoy para allá de introducción. Ya me fue el tiempo. ¿A qué iglesia era que estaba escribiéndole? A la iglesia en Roma. Pablo dice que él nunca trabajó en donde otros ya hubieran trabajado. ¿Recuerda que él dice eso? Él respetó mucho la ética ministerial que nosotros llamamos así, es nosotros no nos metemos con las ovejas de otro pastor. Eso es una ética ministerial. Pablo lo decía, yo no voy a trabajar donde otros ya han trabajado. Si ya otros están trabajando allí, que Dios los bendiga. Voy a pedir al Espíritu Santo que me lleve a donde Él quiere trabajar conmigo. La iglesia de Roma, ¿cómo nació? Pablo no había ido y ya había iglesia en Roma cuando escribió desde Corinto y le está diciendo, yo espero ir a verlos a ustedes. Ya le está escribiendo a una iglesia que existe, pero Pablo no ha ido y él no iba a escribirle a una iglesia que ya tuviese pastor, o sea que esa iglesia existía sin pastor.
¿Quién fundó la iglesia de Roma? ¿Se ve? ¿Sabe quién? Pablo. Y lo hizo a distancia. Y le voy a colocar un solo caso y después lo analizamos. Pablo se encontró un día en Corinto con dos personajes, Aquila y Priscila. Aquila era de Ponto, una región también de Asia. Y Priscila habían vivido ellos dos en Roma. Hubo la persecución de parte del imperio y entonces les tocó salir de Roma. Se encontraron con Pablo en Corinto. Pablo tenía una profesión que era hacer carpas. Aquila y Priscila tenían la misma profesión. Entonces se unieron, no sabemos si hicieron sociedad o simplemente se respaldaron mutuamente en ese trabajo, y Pablo empezó a influenciar en Aquila y Priscila. Y empezó a hacer lo que nosotros llamamos el proceso de discipulado. Ese proceso tuvo un examen. ¿Recuerdan cuando un día en Éfeso estaba Aquila y Priscila y llegó un personaje de esos que uno quiere escuchar, llamado Apolos? Conocedor de la escritura, un hombre con una labia impresionante y que predicó y la gente quedó aterrada. La gente decía, uy, qué pisco tan sabio, era de Alejandría. Y entonces cuando terminó Apolos de hablar, ¿qué hicieron? Aquila y Priscila fueron y se acercaron y dijeron, felicitaciones, nos has dado un mensaje que nos ha animado muchísimo, pero solamente tú has hablado hasta el bautismo de Juan. Y entonces Apolos dijo, es que yo solamente sé hasta ahí. Te podemos ayudar de aquí en adelante. Si nos permites, vamos a hablarte de lo que sucedió después con Jesús. Y empezó Aquila y Priscila a educar a Apolos. Y luego Aquila y Priscila fueron a vivir a Roma. Lea el capítulo 15 de Romanos y encuentra que Pablo dice, y salúdenme a Aquila y a Priscila que están viviendo ¿dónde? En Roma. Y así como eso, si usted lee la lista de capítulo 15 y 16 de Romanos, usted va a encontrar que muchos no eran judíos. Eran personas que Pablo había encontrado en las diferentes ciudades a donde había estado, les había ganado para Cristo, los había preparado y por una u otra razón ellos habían ido a parar a Roma. Bueno, finalmente todos los caminos conducían a Roma. Y entonces todos esos que llegaron a Roma, que habían sido ganados por Pablo, empezaron a encontrarse y de pronto encontraron que había una similitud común entre ellos. ¿Cuál era? Es que a mí me habló Pablo de Cristo cuando yo estaba en Éfeso. A mí me habló Pablo de Cristo cuando estaba en Macedonia. A mí me habló Pablo de Cristo cuando estaba en Corinto. Nos habló el mismo Pablo y empezaron a reunirse. Por eso Pablo les escribe diciéndoles, yo voy a intentar ir a ustedes. Ya ustedes están ahí como iglesia, no necesitaron un pastor que los guiara hasta ahora, pero voy a acercarme, voy a aproximarme a ustedes, porque también fueron ganados por Pablo en el ministerio. Y seguramente otros también discípulos lo hicieron, otros apóstoles. Pero al menos tenemos el constante de que Aquila y Priscila fueron ganados por Pablo, le acompañaron a Pablo a Atenas, le acompañaron a Pablo en Éfeso y luego volvieron a Roma. Y con ellos comenzó la nueva iglesia. Por eso hablo de la importancia de las relaciones con intención. Porque no sé si usted de pronto le ha compartido a una persona que hoy Dios está utilizando en algún lugar distante por lo que escuchó de usted. Leito está por ahí. ¿Sobrevive? Aquí está Leito. ¿Cómo es que llama a su amiga que vive por allá? ¿En dónde es? Teresa, que la conoció fue en un parque. ¿Era en un parque cuando usted caminaba? Esa es otra, imagínense. Sí. ¿Hace cuánto vivió usted en Villa del Prado? Ya ni me acuerdo, bueno, le pregunto a su hija que de pronto tenga más memoria. Nosotros ya 24 años en un grupo de oración en su casa, Teresita, y Teresita vive ¿dónde ahora? En Miami. En Texas. ¿Y qué le han dicho? Oiga, y cuando estaba aquí en Bogotá, ¿qué hacía? ¿O cómo estaba en ese momento?
dejémoslo hasta ahí, Leito, porque no entramos en intimidades. Pero la verdad es esa. Ella estaba mal y Leito le compartió de Cristo y empezó a edificarla. Y Dios en esos cambios que tiene la vida la llevó a vivir en Texas. Su realidad cambió al punto de que hoy está haciendo eso que dice Leo, va a buscar la gente para llevarla a la iglesia en su carro. Usted no sabe cómo puede una persona que usted alcance para Cristo ser utilizada por el Señor más adelante. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahí es donde tenemos que ponernos pilas. Yo no quiero simplemente que haya gente que venga a mi iglesia, es que haya gente que esté dispuesta a ir donde Dios quiere que la lleve y allí predicar y hablar de Cristo Jesús. Porque es que nuestro trabajo es alcanzar las naciones, no solamente reunirnos en la 118. ¿Y sabe qué? Esta experiencia es la experiencia de Fontanar. Oscar, ¿cuántos asistieron? Usted estuvo la última semana que no estuve yo. ¿Cuántos? ¿Nuevos? Nuevos, 5 o 6. ¿Y sabe por qué? Porque Oscar y otras parejas se fueron a vivir a Chía, a Cajicá, a Cota, y empezamos a hacer una reunión en Fontanar, en una casa que nos prestaron. Y este último fin de semana fueron 4 personas nuevas, con los contactos que ya están viviendo allá. ¿Me entiende la idea? No es que hay que hacer mucho esfuerzo. Es simplemente vamos trabajando y Dios se va moviendo y nosotros nos vamos moviendo con Él donde Él se está moviendo. Pero esto hay que alcanzarlo para Cristo. Por eso este libro de Romanos es tan emocionante. Porque es la historia de Pablo sin las ventajas que hoy tenemos. Los que están virtualmente, qué pena con ustedes que no escucharon todas las intervenciones locales. La próxima semana si pueden venir. Porque es esto, nosotros nos alimentamos mutuamente. Son las experiencias que todos hemos visto y hemos vivido. Y esto es lo que Dios quiere que sigamos haciendo. Ese es el libro de Romanos, la experiencia de Pablo que estamos viviendo nosotros aquí. Es la misma, solo que los tiempos han cambiado. Tenemos unas ventajas hoy día impresionantes que no estamos utilizando como podríamos haberlo utilizado mejor y que tenemos que aprender a hacerlo. Lección, y ya Saúl me conoce, que llevamos tiempo compartiendo información sobre la inteligencia artificial. El año entrante voy a estudiar inteligencia artificial para ver cómo podemos utilizar mejor ese frente. Porque los que saben, nos cogen a nosotros y nos dicen, oiga, ¿usted me puede enseñar esto? Sí, ya está listo. Y uno dice, no, yo quería que me enseñara, no que me lo hiciera. ¿Sí o no? Así nos trata como es que usted es medio taradito, entonces yo lo hago y se lo dejo listo. No, yo no quiero eso, yo quiero aprender y yo quiero utilizar, porque sé que podemos utilizar mucho más todos los medios que hoy hay para poder predicar el evangelio de Cristo a todas las naciones, a todas las naciones. Muy bien, dejemos hasta ahí porque se nos fue el tiempo. Ya les debo como 40 minutos este año. El 31 de diciembre no vamos a hacer reunión. Pago con eso todo. ¿Listos? Hablemos con el Señor en oración. El libro de Romanos, a más de cualquier otro libro en la Biblia, fue inspirado por el Espíritu de Dios y es la experiencia de un hombre llamado Pablo que Dios utilizó específicamente para alcanzar personas no judías para Cristo. No que no hubiese judíos en su ministerio, sino que Dios lo preparó, lo implementó, le dio toda la capacidad y habilidad y recurso para que él fuese mucho más efectivo trabajando con no judíos. Y el libro de Romanos, además de darnos enseñanzas y lecciones de convicción espiritual, nos permite ver cómo esas convicciones, cuando se solidifican en el corazón, nos llevan a la acción práctica. Es lo que Dios quiere que hagamos. Dios no quiere simplemente que seamos personas de asistencia a una reunión semanal, hasta 2 o 3 reuniones con capacitación, con célula o discipulado. Sino Dios quiere que nosotros seamos instrumentos útiles ahí donde nos encontramos. Y seguramente que así como Leito nos compartía de estas 2 personas que ella las conoció en su situación de necesidad, les habló de Jesús y Jesús resolvió su necesidad y Dios les llevó a otros lugares para hacer solución a necesidades de otros. Seguramente también usted tiene experiencias similares.
de cómo Dios le ha utilizado para que efectivamente usted alcance, gane, edifique, disipule, para ver cómo Dios sigue extendiendo el reino de los cielos. Entre nosotros hay misioneros que se fueron hace años a Chía a trabajar e hicieron una obra allí. Y mucha gente conoció y sigue conociendo de Cristo Jesús. Hoy día Fontanar es nuestro frente nuevo de trabajo. La iglesia Redención, que ahora está en el norte. Tierra, Buena Tierra, Tierra Nueva. La iglesia de María Fernanda y de Robert. En la iglesia de Ricardo y de Liliana. Tantas iglesias que han salido. Porque de eso se trata cuando hablamos de expansión, cuando hablamos de crecimiento, es para alcanzar las naciones para Cristo. No se trata solamente de que nosotros sumemos y aumentemos nuestra audiencia, sino que aumentemos la audiencia que va a estar en el cielo en la eternidad. Así que demos gracias al Señor por lo que Él está haciendo, por lo que quiere seguir haciendo a través de nuestras vidas. Estamos haciendo el énfasis de cierre de año. Estamos comenzando a hacer todo el proceso de evaluación del resultado de este año para podernos proyectar en el 2026 hacia 5 años al 2030. Ya no estamos haciendo planeaciones de 10 años o de 20 o 30 años. La próxima planeación en el 2026, usted la conocerá, será para el 2030. Pero estamos haciendo todo el barrido de resultados que Dios nos ha permitido para saber con qué podemos contar para podernos proyectar igualmente. Como también qué cosas ya no son vigentes o relevantes y poderlas descargar. Por eso cuando hablo de inteligencia artificial, cuando hablo de las comunicaciones, son las herramientas disponibles hoy que tenemos para utilizar. Y tenemos que aprender a usarlas. Tenemos que, sin miedo, atrever a decirle al Señor, nosotros sabemos que tú has dado ese conocimiento, pero para ser utilizado en la expansión del evangelio a muchas naciones. Así que ayúdanos. Por eso damos gracias a Dios también por los que virtualmente están en otras ciudades, en otros países. Y les pedimos que Dios les bendiga y Dios derrame gracia sobre gracia. Y allí donde están se conviertan en multiplicadores de lo que Dios está haciendo. Señor, a través del libro de Romanos en este tiempo, para finalizar este año, y a más de Eclesiastés y a más de los demás libros que le estamos leyendo, ayúdanos a entender cómo el Espíritu Santo se movió para generar esa revolución que hubo en ese primer siglo que dio lugar a la iglesia de la que hoy nosotros formamos parte, la iglesia del cuerpo de Cristo. Ayúdanos a entender qué hizo Pablo, qué fue lo que él encontró, qué fue lo que él conoció, qué convicciones desarrolló y cómo las puso en práctica para que nosotros podamos hacer lo mismo. Y bendícenos a cada uno de nosotros. Yo sé que cada uno tiene necesidades muy particulares, familiares, pero yo también sé que tú eres un Dios fiel, que suplirás todo lo que haga falta conforme a tus riquezas en gloria. Tú eres un Dios fiel que no dejarás que ninguno, oh Dios, padezca necesidad, todas las vas a suplir. Pero más te pido por el propósito, por la razón de la existencia, que simplemente por la subsistencia, Señor. La subsistencia está asegurada, está garantizada. Hemos pasado por situaciones muy complejas, económicas, materiales, y nunca nos ha hecho falta lo que necesitamos. Así que el suplirnos, eso es una responsabilidad que tú ya la tienes cubierta. Pero utilizarnos es una oportunidad que tú nos brindas. Por eso mi oración se enfoca en eso, Señor. Permite que cada uno de nosotros, como lo dijimos desde el principio, tenga un propósito claro en la vida, que viene de ti para lo que tú quieres hacer a través de él. Y que cada persona haciéndolo en diferentes lugares, ambientes, en diferentes relaciones, se pueda sentir como se sentía Pablo diciendo, es que Dios ha obrado haciendo cosas maravillosas. Muchas veces sus cartas lo dicen. Él se sentía asombrado de cómo Dios iba ligando, uniendo, Dios iba construyendo lo que él jamás pudo haber hecho. Pero se dispuso para ser un instrumento, como lo fue Pedro, Jacobo, Juan, los evangelistas,
como lo fue David en el pasado, como lo fue Moisés, cada uno de ellos instrumentos en su tiempo, como Dios se nos está llamando a nosotros en este nuestro tiempo. ¿Qué Dios quiere hacer a través de tu vida? ¿Cómo lo vas a permitir hacer? Porque es tu disposición. Ahora no lo sabes, díselo al Señor, no sé qué quieras, no lo tengo claro, no lo tengo preciso, pero quiero que me lo reveles para yo poder ser un colaborador de la obra tuya que aún falta por hacer. Te doy gracias, bendito Dios, porque aún seguimos e insistimos en que lo que se ha comenzado no ha terminado, que aún nos falta tiempo y recorrido, y que mientras eso haya tiempo para recorrer, estaremos allí vigentes hasta el final. Te doy gracias por cada persona que nos está escuchando, Señor, y te pedimos que les bendigas igualmente como a quienes estamos en este lugar. Que bendigas, oh Dios, la proyección de Israel Fontanar, que bendigas ese sector de esa región en Cundinamarca, Señor, Cota, Chía, Cajicá, aún Zipaquirá, toda esa región, Señor, que la sigas cubriendo. Si nos has abierto puertas es porque ahí tienes cosas para hacer. Sí, Señor, sigue haciéndolo. Te bendecimos y te adoramos, te damos gracias. Ponemos nuestras vidas en tus manos para este final de mes que nos queda en noviembre y preparados para ese diciembre, para hacer un cierre con reconocimiento de gratitud a ti, Señor. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Cristo. Amén, Señor, y amén. Gracias, gracias. Que Dios les bendiga. De hoy en 8 comenzamos Romanos capítulo 1, 2, vamos hasta el 2 esta semana, así que por favor, pilas allí. Dios les bendiga.